Entiendo que tuvimos un problema con el audio. Iniciamos. Diputadas, diputados, colegas de la Cámara de Diputados, colegas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, invitados que nos acompañan de otras instituciones. Sean todas y todos bienvenidos. Hoy reiniciamos la serie de conferencias que en este 2026 llevaremos a cabo con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España. Aprovecho para reiterarles un gran reconocimiento por la actividad que llevamos juntos a cabo en el año 2025. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, estos ciclos de conferencias forman parte del proyecto de acercamiento y reflexión sobre temas de la agenda internacional promovido por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España se ha destacado por su compromiso con la investigación y el análisis profundo de las ciencias sociales, la política y el derecho constitucional. Su labor ha sido fundamental en el fomento de la reflexión crítica y el debate académico, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en Iberoamérica. Le agradecemos al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el que se sume nuevamente a estos diálogos académicos con diputadas y diputados de la 66ª legislatura. El tema que hoy nos ocupa, la función transformadora de los derechos en el contexto del cambio climático, será desarrollado por el doctor Giacomo Palombino, investigador García Pelayo del Centro. Nos honra encabezando este evento la diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada. Escuchemos ahora el mensaje inaugural de la diputada Gabriela Benavides. Diputada, por favor. Está apagado su micrófono, diputada. Gracias, muy buenos días, un gusto saludarlos, por supuesto, a todos los que nos acompañan en esta conferencia virtual, la función transformadora de los derechos en el contexto del cambio climático. Quiero agradecer la invitación de la maestra Lisa, quien nos hizo el favor de invitarnos como secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados por esta labor que realiza, por esta preocupación por estos foros, por seguir en contacto y capacitando a los legisladores y a toda la Cámara. Felicidades por tu trabajo, maestra. Por supuesto, hoy es un gusto saludar al doctor expositor Giacomo Palombino, a la doctora Maite Salvador Crespo, subdirectora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Un saludo a la distancia y a todos los que nos siguen a través del canal del Congreso, a las servidoras y servidores públicos que nos acompañan, por supuesto, a los estudiantes y a todos aquellos que se han conectado para escuchar esta conferencia. Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados, es para mí un honor darles la bienvenida, particularmente porque el tema de cambio climático y el tema ambiental ya no son asuntos del futuro, son asuntos del presente que requieren respuestas jurídicas, institucionales y sociales. Y es precisamente a través del derecho comparado que podemos conocer algunas propuestas y trabajar en esta obligación que tenemos las y los diputados de construir el andamiaje jurídico, estos marcos normativos que no solo reconozcan derechos, sino que los hagan efectivos. Y es a través del debate, de las ideas, de confrontar las cosas que han pasado en el mundo que podemos nosotros mejorar este marco. Y bueno, hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Giacomo Palombino, cuya trayectoria es ampliamente reconocida en el ámbito del derecho constitucional. El doctor es investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, quien ha dedicado su labor académica al estudio de la protección constitucional de los derechos fundamentales frente al cambio climático. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Nápoles Federico II y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Nápoles y la Universidad de Granada. Su trabajo ha abordado especial profundidad al principio de equidad generacional y la protección de las generaciones futuras, tema que resulta central cuando hablamos del cambio climático. Su tesis doctoral, distinguida con los más altos reconocimientos, analiza precisamente el diálogo entre los legisladores y la Cámara Constitucional en la tutela de las generaciones futuras. Además, ha participado como investigador y como letrado en la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho conocida como la Comisión de Venecia, lo que demuestra su alcance internacional en su labor, su experiencia y perspectiva comparada
que nos permitirá enriquecer el debate en nuestro país y fortalecer estas herramientas de transformación ante las emergencias climáticas que estamos viviendo. Recordar que nuestra responsabilidad no es solo cuidar el planeta y cuidar nuestro medio ambiente para hoy, sino para todas las generaciones futuras. Y no tenemos derecho de privarlos de contar con un planeta habitable, justo y sostenible. Estoy convencida que con el enfoque de derechos humanos, reconociendo que ya no son ajenos a esta relación con el cambio climático y los problemas del medio ambiente, vamos a poder construir todos una mejor estructura normativa en nuestro país con el tema. Bienvenidos a todos y por supuesto antes de escuchar la participación del doctor Giacomo, damos el uso de la voz a la doctora Maite Salvador Crespo por unas palabras. Gracias. Gracias. Nada más me gustaría comentar que la doctora Maite Salvador Crespo, además de ser doctora en Derecho, es subdirectora general de Estudios e Investigación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Adelante. Muchas gracias, Aliza. Muchas gracias, diputada Gabriela Benavides, a todos los diputados, diputadas y quienes nos siguen hoy para escuchar esta sesión de nuestro investigador Giacomo Palombino. Decía Aliza que es un placer contar con nuestra colaboración, pero para nosotros también es un verdadero honor poder formar parte de estos cursos de formación y conferencias que se están impartiendo por parte de la Cámara de Diputados de México. Estamos muy orgullosos de nuestros investigadores porque es verdad que tenemos 7 investigadores que tratan distintos temas, creo que todos muy interesantes y que pueden dar lugar a distintas conferencias. La del investigador de hoy, Giacomo Palombino, sería la tercera que organizamos en este ciclo de colaboración con la Cámara de Diputados de México, pero seguro que tenemos programada otra más de nuestra investigadora próximamente, de nuestra investigadora Wendy Pena, y tenemos nuevos investigadores que seguro que también tratan temas que pueden ser de vuestro interés, con lo cual ya digo que el placer de colaboración sin duda es mutuo. No quiero robar mucho más tiempo, dar la bienvenida a todos a esta sesión y por supuesto dejarle la palabra a Giacomo Palombino, que es el verdadero experto en este tema. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenido, Giacomo. Adelante, por favor. ¿Se ha cortado? Nada más quería comentarles que al final de la presentación de Giacomo tenemos espacio para preguntas. Si quieren irlas dando por el chat, será muy agradecido. Adelante, Giacomo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Desde aquí se escuchan bien, ¿verdad? ¿O hay algún problema? Perfecto. Pues en primer lugar, muchísimas gracias. De verdad es un honor impartir este seminario. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a Lisa también por las conversaciones que hemos tenido en estos meses, por organizar y por contar con nosotros, conmigo, con mis compañeros y, por supuesto, con todo el Centro de Estudios para la organización de estos seminarios. Y es un honor, digamos, compartir esta tarde para mí, mañana para vosotros, con todos los diputados y diputadas. Muchísimas gracias a la diputada Gabriela Benavides por la tan bonita presentación que me ha hecho. Espero merecer también estas bonitas palabras y nada, que de verdad espero, digamos, participar también yo en esos ciclos de seminario aportando una parte de mi proyecto de investigación que estoy desarrollando aquí en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y por eso también muchísimas gracias a Maite Salvador por acompañarme y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para crear y promover esta colaboración con la Cámara de Diputados. De verdad, muchísimas gracias. Y si para vosotros está bien, empiezo a compartir la presentación. Así que... ok. Ok. ¿Me confirman que se puede ver? Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias otra vez. Yo me voy a coger el tiempo, pero pido a Lisa de verdad de pararme si en su caso tuviera que pasar el tiempo establecido. El tema, como se decía antes, es el tema de investigación que estoy
desarrollando como investigador García Pelayo aquí del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como quizás algunos de Anteino Manera han visto que entre los investigadores no solo tratamos proyectos y temas muy distintos, sino también tenemos perfiles muy distintos, desde la ciencia política, el derecho penal, la filosofía del derecho. En mi caso, mi área es la del derecho constitucional. Entonces, estoy trabajando este tema del cambio climático y de la protección de los derechos, en particular desde la perspectiva del derecho constitucional. Aunque, y esto, digamos, al día de hoy es siempre más claro, también desde la perspectiva del derecho hoy es muy difícil dividirnos, digamos, entre derecho constitucional, derecho internacional, también derecho administrativo, es decir, que se trata de un tema donde se nota y quizás también se requiere cierta cooperación, ¿no? E intercambio también entre áreas de conocimientos distintas. Y ese quizás es también un tema que intentaré de alguna manera abordar a lo largo de mi presentación. A ver, sí. Ok, entonces, yo tengo una costumbre y espero que digamos que también en este caso se pueda, digamos, percibir la importancia de tener ese punto de partida. En todos los tipos de conferencias que tengo, que sean, digamos, con alumnos o con expertos, como en el día de hoy, siempre considero muy importante al tratar ese tema de adoptar la ciencia como punto de partida. Es un concepto básico que quizás muchos dan por hecho, y con razón dan por hecho, pero es también verdad que el primer desafío que tenemos a la hora de enfrentarnos con el tema del cambio climático, también desde una perspectiva jurídica, es exactamente la importancia de tomar como punto de partida de cualquier reflexión la ciencia. Me refiero a la ciencia en sentido propio. Digamos, los juristas sabemos que también el derecho es una ciencia, la ciencia jurídica, pero en este caso me refiero a las ciencias naturales o incluso también las llamadas ciencias duras. ¿Y por qué? Porque en este mundo, digamos, en transformación, frente a un desafío como es el cambio climático, tenemos que adoptar como criterio de partida, como criterio, como fundamento de todos los razonamientos que vamos a hacer, la ciencia. Es decir, lo que nos dice la ciencia, sobre todo para entender cuáles son las consecuencias del cambio climático que ya podemos ver hoy, las causas del cambio climático y también las consecuencias futuras del cambio climático. Como recordaba muy bien la presidenta Gabriela Benavides, es un tema muy relacionado con la protección del futuro de quien vendrá después de nosotros. Pero claro, ese también es un reto o es una consideración de carácter científico, porque al día de hoy sabemos que hoy solo podemos ver una parte, digamos, de las consecuencias del cambio climático, pero la ciencia ya nos dice lo que podría pasar en el futuro, en un determinado plazo de tiempo, si no vamos, digamos así, a invertir, a cambiar determinados procesos, ¿no? Esto, repito, yo lo pongo siempre con cualquier tipo de público y muchas veces, y esto viene de todos los tipos de público, se me pregunta, sí, pero ¿qué ciencia tenemos que utilizar? ¿A qué ciencia nos tenemos que referir? Pues en el marco del internacional, en el marco global, sabemos que hoy tenemos sujetos, organismos que sí nos ayudan en entender lo que está pasando o lo que podría pasar. En particular, el panel intergubernamental sobre el cambio climático en el marco de la
de las Naciones Unidas, así como también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces la importancia de tomar sus informes, de tomar sus estudios como base para ir razonando también sobre una construcción jurídica de protección frente al cambio climático. Porque soy de la opinión que este sea un punto de partida fundamental, imprescindible, que nunca tenemos que olvidar, porque al día de hoy, y eso es siempre lo que intento trasladar o recordar, el cambio climático, el desafío climático es ante todo un desafío de carácter informativo. El problema de la desinformación en materia de cambio climático afecta de manera horizontal y vertical, es decir, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel también de poder público. Claramente, por supuesto, hago un razonamiento muy amplio y muy general. Doy una panorámica. Y esa preocupación para la desinformación al día de hoy la podemos notar siempre más en tantos documentos. En la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes seguro han tenido la manera de consultar o de comentar, se evidencia mucho el problema de la desinformación y la importancia de luchar contra la desinformación. De la misma manera, esto resulta de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, también del pasado año, así como también la Unión Europea ha elaborado unos informes contra la desinformación climática, es decir, un apartado específico de la desinformación climática, ¿no? Y también elaborando una guía sobre cómo intentar, sobre cómo se puede de alguna manera contrastar la desinformación. Y esto ya no hace falta recordarlo, sobre todo la desinformación online, es decir, comprobar siempre la fuente, verificar quién dice algo, verificar de dónde viene una determinada información, claramente con la preocupación de hacer que los ciudadanos, ¿no?, sean correctamente informados alrededor del problema y del desafío climático. Claro, a la luz de eso, ¿cómo vamos a definir el cambio climático? Eso también creo que sea un problema bastante compartido, es decir, que se utilizan muchas palabras para referirse al cambio climático. Es una emergencia, es una catástrofe, una crisis, una amenaza, un fenómeno. Claro, cada uno de esos términos tiene su matiz y tiene también su significado. Es decir, es importante y tal vez también elegir un término o el otro también cambia la perspectiva que vamos a tener y también el enfoque jurídico que vamos a tener. Una cosa quizás es hablar de una emergencia o de una crisis, es decir, como algo que está pasando, que pero en algunos momentos damos por hecho que va a terminar, ¿no? Es decir, el concepto de emergencia normalmente en derecho lo utilizamos para individuar o para referirnos a una situación, digamos, extraordinaria, excepcional, que pero en algún momento va a pasar. Eso no sé si todavía lo podemos decir por el cambio climático, que quizás es un problema más sistémico, más sistemático, que sigue de alguna manera desarrollándose a lo largo de muchos años, ¿no? Aunque quizá la preocupación jurídica hacia el cambio climático sea de conformación más reciente. O lo podemos definir una catástrofe, es decir, algo que ya no tiene solución, un colapso, algo que ya ha llegado y que no podemos hacer nada, o es una amenaza, es decir, algo que todavía, digamos, empezamos a observar, pero quizás que todavía tenemos que ver las verdaderas consecuencias del cambio climático sobre nuestras vidas, sobre la ciudadanía, sobre las determinadas minorías. A ver, de alguna manera podemos decir que todos estos enfoques tienen sentido de una forma o de la otra. En parte es una emergencia, es decir, que es verdad que tenemos que contrastar algo que hoy es siempre más evidente y cada vez en más partes del mundo. Hay partes del mundo que hasta hace muy pocos años o meses no realizaban quizás sobre, se me permite esa expresión, ¿no?, sobre la propia piel las consecuencias del cambio climático. Ahora catástrofes naturales se ven en España, en Europa en general, se ven en Italia,
alguien quizá habrá entendido por mi acento que no soy español, sino soy italiano, y también en Italia, en la península italiana, hemos tenido, digamos, el problema de observar y la preocupación de observar fenómenos meteorológicos extremos, pero también es también una amenaza. Es decir, que aunque podamos observar consecuencias muy graves del cambio climático, quizás estamos todavía al principio. Aquí también vuelvo a la ciencia, es decir, a lo que nos dice la ciencia o que podemos leer en documentos, declaraciones internacionales que constituyen el marco común donde al día de hoy nos movemos. Antes hacía referencia al panel intergubernamental sobre el cambio climático, que hace algunos años elaboró un glosario, entonces donde muchas de las palabras que utilizamos también en el debate público encuentran una definición científica, y aquí è básicamente mencionado, aquí menciono una parte de la definición sobre el cambio climático. Y eso es muy importante porque leyendo esa definición, sobre todo la segunda parte, sabemos que el cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos, como las modulaciones de los ciclos solares, las erupciones volcánicas, pero también, y eso lo evidencio en rojo, los cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera y en el uso del suelo. ¿Qué quiero evidenciar con eso? Que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un problema que, por una parte, depende de fenómenos naturales, y esto, digamos, la ciencia nos lo dice muy claramente, pero un porcentaje siempre más consistente del cambio climático que podemos observar al día de hoy sí que está determinado por actividades humanas. Es decir, es el ser humano que impacta en el medio ambiente circunstante, en particular, como sabemos, el uso del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero, determinando, ¿no?, esa subida de las temperaturas y lo que hoy llamamos el calentamiento global. Claro, desde la perspectiva del derecho nos interesa claramente solo este segmento. Es decir, es ahí que tenemos que, de alguna manera, o sobre todo ahí que tenemos de alguna manera que encontrar y que construir una cooperación desde las ciencias sociales y en particular desde la ciencia jurídica con las ciencias naturales, ¿no? Porque luego, si vamos a leer la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ahí sí que claramente la porción de cambio climático que nos interesa es la que directa o indirectamente la podemos reconducir a la actividad humana. Aquí, esas son unas fotos que a mí siempre me gusta poner, no por protagonismo, pero porque son fotos que hice yo en 2017 en Islandia, y tuve la oportunidad básicamente de hacer esa excursión con un grupo de científicos que, observando los glaciares, básicamente me explicaron cómo es evidente el efecto del cambio climático. Y bueno, eso no me quiero lanzar en un terreno que conozco poco, y podría haber científicos en el público, pero como los signos también que podemos ver en los glaciares de alguna forma no nos indican cómo cambia el nivel del mar y cómo efectivamente, y también la velocidad con que eso está pasando. Y luego tenemos muchos ejemplos a nivel global. Yo utilicé eso en las Islas Salomón, es decir, de tierras que están desapareciendo a causa claramente del nivel del mar que va aumentando. ¿Qué quiero decir? Que frente a un problema desinformativo, también a un desafío informativo, como lo definía al principio, y a la importancia de escuchar a la ciencia y de colaborar con la ciencia, también tenemos evidencias siempre más objetivas, ¿no? Y repito, esto es solo un ejemplo, pero como bien saben,
los ejemplos serían muchos también, los ejemplos de cómo, digamos, siempre más evidente y siempre más cerca a tantas partes del mundo. Es decir, ya es un problema que no podemos considerar de alguna forma relegado solo a determinadas partes del mundo, sino es casi transversal a nivel global. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque nos demuestra cómo el cambio climático sí que tiene un impacto social impresionante a varios niveles. Aquí también he hecho solo algunos ejemplos, ¿no? Pero se podrían hacer muchos. La salud de las personas, cómo impacta en las desigualdades, en cómo contribuye en migraciones y también genera nuevas minorías que no tienen una verdadera protección a la luz del hecho de que todavía hoy no conocemos una definición de migrante climático a nivel internacional, es decir, es una categoría que seguimos desarrollando, pero que todavía no tiene un encaje jurídico preciso. La pérdida de la vivienda, catástrofes climáticas y con todas sus consecuencias, sequías y abastecimiento de agua. Eso también es un problema que en Europa es muy evidente, lo vemos en España, por ejemplo, en Cataluña o en Andalucía, pero lo vemos también en Italia. Sicilia, por ejemplo, es una región particularmente afectada por la sequía y el problema de abastecimiento de agua. ¿Esto qué quiere decir? Es esa la parte que de alguna forma nos permite, ¿cómo puedo decir?, pasar de las ciencias naturales, ¿no?, a las ciencias sociales. Es decir, el cambio climático requiere esa coordinación entre muchas ciencias más allá de las ciencias naturales porque es también un fenómeno social, en un doble sentido, porque sus causas son sociales y sus consecuencias son sociales. Es decir, tiene un origen humano que podemos también reconducir bueno, la mayoría de las veces a un modelo económico, productivo que seguimos desarrollando desde hace décadas y tiene consecuencias sociales, como la que he resumido mucho y simplificado también, y pido disculpa por esto, pero esto era para definir un poco el marco de la problemática. Y en todo esto también el derecho, es decir, la ciencia jurídica desempeña un papel importante. Una duda, ¿os molesta? No sé si vosotros podéis ver la pantallita con los vídeos, quizás no, ¿no? Eso no os molesta. No. Vale, 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 no sabía si eso también se compartía, que quizá, vale, perfecto, que cubría la pantalla. Muy bien. Entonces, aquí os propongo una reflexión. El problema de la conformación del derecho en los puntos de ruptura. Esto quizás es una conceptualización, una idea que sobre todo tenemos desde la perspectiva del derecho constitucional y pensando, reflexionando sobre la génesis de las leyes fundamentales, ¿no? Que a veces, no siempre, porque eso claramente es una cuestión de historia constitucional que no se repite siempre en todos los ordenamientos de la misma manera, pero que muchas veces, ¿no?, hay momentos de ruptura en que surge la necesidad de darnos, ¿no?, una regla común, de individuar un marco normativo común que muchas veces también se refleja en un texto constitucional, que puede ser una revolución, que puede ser un tipo de crisis de distinto tipo. Por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, muchas veces se hace referencias a determinados momentos de crisis para evidenciar un avance en el proceso de integración europea. Eso pasó con la crisis financiera de 2008, luego con la crisis debida al COVID. Es decir, como en los momentos de ruptura surge un poco la necesidad de inventar, de construir instrumentos nuevos y también garantías nuevas. Garantías nuevas que quizás pongan un límite al pasado, es decir, que nos permitan decir todo lo que ha pasado hasta ahora lo vamos a corregir o vamos a garantizar lo que no se ha garantizado hasta ahora a favor del futuro, ¿no?, de quien vendrá después,
¿no? Y aquí quizás me voy también poco a poco acercando al problema de las generaciones futuras. Y claro, yo razonando sobre el problema del cambio climático, yo creo que también podemos individuar un punto de ruptura. Es también, quiero decir, un punto de ruptura que de alguna forma nos obliga o nos llama la atención sobre la importancia de construir herramientas nuevas, ¿no? A nivel constitucional, quiero decir a nivel interno de los símbolos de ordenamientos y también a nivel global. Y bueno, aquí he puesto la portada de una obra de gran importancia sobre estos temas, que es el principio de responsabilidad de Hans Jonas, donde básicamente Jonas nos dice, el ser humano ha vivido hasta cierto momento pensando que podía disfrutar, utilizar el medio ambiente circundante sin impactar de manera definitiva sobre su reproducción. Pero hay un momento que podemos individuar en la revolución industrial en que esto cambia. Es decir, que se empieza a implementar un proceso, un modello económico productivo ya irreversible, es decir, capaz de modificar el medio ambiente circunstante de manera irreversible. También sobre recursos que no son infinitos, ¿no? Que tienen una caducación de alguna manera. Y entonces, frente a este punto de ruptura, quizás hoy estamos a la hora, digamos, es el momento de construir estas herramientas comunes. Claro, alguien podrían decir, claro, la revolución industrial no hablamos del pasado año, no hablamos el problema del medio ambiente o una característica del medio ambiente y también del cambio climático, que el daño medioambiental no se puede observar en el inmediato. Es decir, si hoy vamos a quemar totalmente un bosque, los efectos a nivel ecosistémicos y también las repercusiones sobre el ser humano no la vamos a ver en 10 días o en un año, sino lo vamos a ver a lo largo de un plazo de tiempo más o menos largo, ¿no? Pero en el largo plazo. Y entonces quizás hemos tardado un poco en darnos cuenta que a partir de nuestro estilo de vida hasta el modelo económico y productivo que hemos seguido de alguna manera desarrollando a lo largo de los años, quizás sí no nos hemos dado cuenta de ese punto de ruptura, ¿no? De la necesidad de cambiar este proceso, ¿no? Y cuidar de nuestro planeta. Ahora, desafortunadamente, sí que nos damos cuenta y entonces podemos razonar sobre herramientas jurídicas para hacer frente a esto. Claro, pero cuando hablamos de derecho y clima, yo creo que se pongan tres preguntas. ¿Qué enfoque? ¿Qué derechos? ¿Y qué derecho? Quizás utilizar la palabra derecho con la letra mayúscula es más una cosa del inglés, ¿no? Lo en grande, aquí lo he puesto así para entendernos, ¿no? ¿Qué enfoque? ¿Qué derechos y qué derecho? ¿Qué enfoque? A ver, aquí os voy a compartir un poco una crítica que muchas veces yo mismo he recibido en algunas conferencias que he tenido y también críticas que me han llegado y comentarios que me han llegado de otras áreas del derecho. Es decir, hay, y entre paréntesis, aquí también estoy simplificando un poco para llegar a la idea que os quiero proponer, ¿no? Y también para respetar los tiempos que tenemos. Yo, sobre el problema de los enfoques, individuo esos dos enfoques posibles. Es decir, por un lado, todavía hoy hay una parte de la ciencia jurídica que dice que el problema del cambio climático es un problema exclusivamente del decisivo político, es decir, es un problema exclusivamente de discrecionalidad política y entonces la elección sobre cómo regular o cómo no regular o cómo enfrentarse al problema climático depende de muchos asuntos interconectados, en particular teniendo en cuenta los asuntos económicos, ¿no? Que claramente a veces son un obstáculo a determinados cambios, a determinadas transformaciones que estamos llamados a hacer para
para invertir este proceso que planteaba antes. Y por el otro lado, pero, es siempre más evidente que el problema del cambio climático, el desafío climático, es también un problema de derechos. Quizás en el último año, también gracias a jurisprudencia importante que se ha pronunciado, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quizás es siempre más evidente que se trata de un problema de derechos y que se puede, digamos, estudiar y analizar desde la perspectiva del derecho. Pero les quería, digamos, proponer esta observación porque les puedo asegurar que todavía hoy hay una parte de la ciencia jurídica que de alguna manera aleja o rechaza esta idea. Es decir, que se pueda regular y nos podamos enfrentar al problema del cambio climático justo desde la perspectiva de los derechos, que claramente, como habrán entendido por el título de la presentación, es la perspectiva que yo intento, y claramente, sea claro, no soy el único, intento, digamos, desarrollar y proponer. Claro, cuando hablamos de la perspectiva de los derechos, la pregunta que surge es también, ¿qué derechos? Ese es un debate que ustedes tendrán es decir, muy conocido. Ese en particular también es un tema de extremo interés a nivel comparativo entre América Latina y Europa. También sobre determinados enfoques que, digamos, desde la perspectiva de los países europeos estamos descubriendo de manera cada vez más intensa, ¿no? Y me refiero al ecocentrismo. Abro una paréntesis. Al momento de hoy, el único ecosistema que tiene personalidad jurídica reconocida en Europa está en España, y es el caso del Mar Menor, en la provincia de Murcia, porque hace muy pocos años se aprobó una ley que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor y también una ley que luego ha sido, digamos, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional de España. ¿Qué quiero decir? Que aquí también, hasta hace unos años, todavía el enfoque ecocéntrico sobre los derechos de la naturaleza se conocía poco, también desde una perspectiva más práctica, pero es siempre más evidente. Y también yo creo que sea un caso evidentísimo de contaminación y diálogos entre sistemas jurídicos distintos, ¿no? Y claro, cuando hablamos de derechos, de clima y derechos, al plural, todavía hoy se puede encontrar de alguna forma, ¿no?, este diálogo. Es decir, tenemos que favorecer un enfoque antropocéntrico, es decir, a partir de los derechos humanos, o tenemos que implementar un enfoque ecocéntrico, ¿no?, el de los derechos de la naturaleza. Pero aquí también vamos viendo, y quizás el caso de España es un laboratorio en ese sentido, aunque luego también en internacional y en particular de la Corte Interamericana confirma que es una tendencia global, esos dos enfoques se están acercando. Por eso decidí, digamos, raffigurar esta imagen, ¿no?, con esos dos círculos que se van acercando con la idea de encontrar una dimensión común. ¿Y por qué? Porque efectivamente ya se entiende siempre más, también desde la perspectiva judicial, que no son, digamos, dos enfoques que viven de alguna manera una contraposición, es decir, el enfoque ecocéntrico, el enfoque antropocéntrico, sino que efectivamente pueden colaborar, ¿no? Y según también las situaciones subjetivas o las situaciones jurídicas que tengamos que proteger, podemos también favorecer un diálogo entre el enfoque ecocéntrico y el enfoque antropocéntrico. Eso yo creo que emerge de manera muy clara de la opinión consultiva de la Corte Interamericana del pasado año en materia de cambio climático,
donde básicamente la Corte deja entender que la idea de reconocer también los derechos de la naturaleza no quiere decir, digamos, quitar o de alguna manera afectar la posición del ser humano también como ser viviente afectado por los cambios medioambientales y por las violaciones del medio ambiente, sino que también, tal vez, la protección de la naturaleza a través de un enfoque ecocéntrico puede reforzar, ¿no? la protección también del ser humano, que es también el enfoque que hoy encontramos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, donde se ha adoptado esta idea de un ecocentrismo moderado, ¿no? La cuestión alrededor de la posibilidad de reconocer los derechos del Mar Menor en España llegó al Tribunal Constitucional porque un grupo parlamentario, bueno, lo planteó por varias razones, entre ellas había también la idea que reconocer los derechos de la naturaleza y en particular personalidad jurídica a un ecosistema iba de alguna manera a desvalorar la dignidad humana. Entonces era en contra de la Constitución. Claramente el Tribunal Constitucional dijo, no es así, no vamos a afectar la dignidad humana protegiendo un ecosistema y reconociendo personalidad jurídica a un ecosistema. Es justo al revés, vamos a reforzar la protección del ser humano, porque inventando, digamos, construyendo herramientas de protección para ese ecosistema, claramente vamos también a favorecer beneficios sobre una comunidad humana afectada, ¿no? por los daños a este ecosistema. Entonces, un enfoque no excluye el otro y se trata de encontrar, como pongo aquí, un punto de equilibrio. Dos enfoques distintos que no están en contraposición, sino al contrario, se pueden, digamos, equilibrar. Y claro, siempre intentando contestar a qué derechos. Bueno, mi respuesta aquí es muy genérica. Todos los derechos. Antes yo individué algunas situaciones potencialmente afectadas por el cambio climático, pero esa es una cosa que hemos aprendido también estudiando el derecho al medio ambiente, el derecho al medio ambiente sano, ¿no? La idea de que el medio ambiente es un prerequisito de todos los derechos fundamentales. Claramente hay derechos que pueden ser más claramente afectados por el daño al medio ambiente, como el derecho a la salud, o si tomamos como referencia los ordenamientos jurídicos o los sistemas jurídicos donde se reconoce el derecho a la vida como afecta la lesión del medio ambiente, afecta el derecho a la vida, pero podemos pensar al derecho a la vivienda, el derecho a la vida familiar, el derecho al trabajo. Y entonces cualquier derecho puede ser afectado por las consecuencias del cambio climático porque así como el medio ambiente, también el clima, y sobre todo el clima sano, es un prerequisito de todos los derechos, ¿no? Aquí menciono el derecho al clima sano porque la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que he mencionado más veces, digamos que elabora y habla de derecho al clima sano de manera autónoma, ¿no? De alguna forma. Y entonces eso también yo creo que sea una novedad importante. Aunque aquí también os propongo un pequeño paréntesis, ¿no? Medio ambiente y clima son lo mismo. Yo digo que sí, es decir, el clima es una parte, el problema climático, el desafío climático es una parte del derecho medioambiental. Pero es también verdad que por algunas cosas, bueno, aquí me he permitido este juego de palabras, es un falso amigo, son falsos amigos, por una cuestión, porque el clima es siempre una cuestión intrínsecamente global. Claro, también el medio ambiente lo es. No podemos decir que el medio ambiente no sea una cuestión intrínsecamente global. Pero lo que es siempre intrínsecamente global en el caso climático es la responsabilidad global de los estados. Y además porque, y aquí voy a hacer, se me permita también hacer esta observación quizá banal, pero el clima no lo podemos, no respeta las fronteras, no respeta la soberanía de los estados, ¿no? Hoy es difícil decir cuánto es responsable España, cuánto es responsable México, cuánto es responsable Canadá, cuánto es responsable Francia. El clima nos une todos, es decir, es algo
muy democrático con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque nos une todo bajo la misma atmósfera de alguna forma. Pero hay ese punto común. Es decir, medio ambiente y clima sí, los dos los podemos estudiar desde esa perspectiva. Es decir, son prerequisito de todo el conjunto de derechos, ¿no? Y entonces hay una intrínseca conexión de todos los derechos y también entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Es decir, hay esta interconexión, porque proteger el uno significa también proteger al otro. Aquí también hago referencia, pero la opinión consultiva que he mencionado más veces, porque ahí se hace casi un listado. Es decir, ahí la Corte, en una opinión que es muy larga, es decir, que es muy bien desarrollada, al menos desde mi perspectiva, hace una elencación, ¿no?, de las situaciones jurídicas afectadas por el cambio climático. Claro, aquí otra pregunta, ¿no? ¿Qué derecho? Y aquí también de alguna forma, lo he resumido. Quizás esto todavía más complejo, porque aquí debería añadir el derecho internacional privado, el derecho privado en sí, el derecho civil, y muchas ciencias, el derecho del trabajo y muchas ciencias jurídicas que están interconectadas. Yo he puesto, digamos, esas tres esferas, esas tres áreas, porque son las con que, bueno, yo desde mi perspectiva tengo más la posibilidad de dialogar y también la oportunidad de dialogar, pero también el problema de dialogar. ¿A quién toca luchar contra el cambio climático? ¿A quién toca, qué ciencia jurídica toca individuar un instrumento, ¿no?, de protección de los derechos frente al cambio climático? Una respuesta no la hay. Yo pero he llegado a unas, no quiero decir conclusiones, pero creo que se puedan observar algunos elementos que nos permitan de alguna manera ofrecer digamos, algunos puntos de reflexión, ¿no?, alrededor de este diálogo entre áreas distintas y también entre enfoques distintos. Es decir, el derecho constitucional, entonces, el singulo Estado o el derecho administrativo desde los ordenamientos internos puede luchar contra el cambio climático, o es un problema más del derecho internacional, considerado también el alcance global del derecho climático. Y al final, el pronunciamiento que he citado más veces pertenece a un sujeto de derecho internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es el enfoque mejor? Repito, una solución no la hay, pero podemos observar algo que desde mi perspectiva es muy interesante. A ver, a nivel normativo, nosotros hemos observado cómo la construcción de herramientas en protección del medio ambiente y también, paralelamente, en protección de los derechos frente al cambio climático ha tenido este proceso osmótico, top-down, ¿no? Es decir, que nos hemos dado a nivel internacional unos instrumentos a partir más o menos de los años 70, la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río del 92, ¿no? Luego de ahí la Convención Marco sobre el Cambio Climático, entonces Acuerdo de París, Kioto, etcétera, etcétera. Pero poco a poco el medio ambiente entra en las constituciones a nivel, en primer lugar, a nivel regional. Eso se observa muy bien, al menos he tenido la oportunidad de observarlo de manera más precisa en el contexto europeo, donde el proyecto europeo nace y se desarrolla también alrededor de reglas comunes en materia de cambio climático y principio de sostenibilidad, y poco a poco entra también en la dimensión estatal, ¿no? Solo para darles un ejemplo, la Constitución italiana, que es de 1948, nace y entra en vigor con ninguna referencia al medio ambiente. Es decir, en la Constitución italiana del 48 no existe la palabra medio ambiente, porque no existía la preocupación jurídica alrededor del medio ambiente. La Constitución italiana se modifica en 2022 para prever medidas y un principio en particular en materia medioambiental. Y todavía antes, a partir de los años 70, es decir, a raíz de este
desarrollo a nivel europeo e internacional, la jurisprudencia constitucional italiana ha ido desarrollando también herramientas, ¿no? De protección a favor del medio ambiente. España, mientras que España, el caso de España, que la constitución es un poco más reciente, del 78, España ya entra en vigor en el medio de este proceso y de hecho la constitución española del 78, al artículo 45, habla de medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entra, ya llega en un momento de desarrollo a nivel internacional. Entonces, si queremos tomar en cuenta las herramientas jurídicas de protección del medio ambiente, sí hay una construcción, digamos, principalmente top-down, ¿no? Es decir, esa osmosis, ¿no? Desde el plano internacional, supranacional, regional y plano estatal. Pero luego, si vamos a observar, digamos, la lucha contra el cambio climático, es decir, cómo se está desarrollando el que podemos definir como el litigio climático, observamos un proceso inverso. Yo aquí he puesto que hasta hace poco había una parcial ausencia de la justicia internacional. Es decir, la idea es, hay instrumentos internacionales, pero la justicia internacional ha empezado a mover los pasos en materia de clima, en particular de clima, digamos, en tiempos relativamente recientes, ¿no? Y sobre todo en tiempos relativamente recientes son los pronunciamientos de distintas formas, sentencias o opiniones consultivas que hoy mencionamos y citamos. Al revés, hemos visto a lo largo de los últimos años una jurisprudencia nacional, una jurisprudencia también constitucional, de manera muy evidente, que aplicando los instrumentos internacionales que se han construido a lo largo del tiempo, han, digamos, determinado la actuación de esos instrumentos internacionales a nivel interno. Es decir, para, digamos, condenar, utilizo esa palabra de manera muy genérica y quizás técnica, para condenar el estado de referencia, pero justo utilizando el derecho internacional, ¿no? Pero entonces, una construcción desde arriba hacia abajo de los instrumentos normativos en sentido amplio, pero una protección y una actuación de esos instrumentos desde abajo hacia arriba, sobre todo gracias a cortes nacionales. Aquí yo podría mencionar muchísimos casos a nivel global. Sobre esto, para quienes esté interesado, hay una plataforma muy bien desarrollada del Sabin Center de la Columbia University, con esa mapa del mundo, donde por cada país se pueden ver los números y los juicios, los litigios climáticos que se han llevado a cabo dentro de cada país. Entonces es un proceso claramente global. En Europa eso ha sido interesante porque, por un lado, hemos tardado un poco. Quizás nosotros en esto estamos intentando seguir, digamos, hilos que se han desarrollado desde mi perspectiva, ante de todo, en otras partes del mundo. Y esto quizás en América se ha desarrollado una conciencia alrededor de esos problemas antes que respecto a la condición, digamos, o al enfoque europeo, ¿no? Pero ha sido interesante lo que ha pasado aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso Urgenda del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que en ausencia de una justicia internacional y en particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha habido una aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos interna, es decir, por parte de una Corte Nacional. O lo mismo pasó en el caso Neubauer, Tribunal Constitucional de Alemania, que básicamente llegó a aplicar en una demanda interna el acuerdo de París. Entonces, yo creo que es interesante observar eso. Construcción internacional, construcción global, problema global, pero ¿quién está llevando a cabo o quién está impulsando esta lucha? Son sobre todo, y cuando digo sobre todo hablo a nivel cuantitativo,
los tribunales nacionales a todos los niveles, ¿eh? No hablo solamente de justicia, por así decirlo, superior, es decir, Cortes Supremas o tribunales constitucionales, sino también tribunales ordinarios, ¿no? Que también están desarrollando dentro de varios países una jurisprudencia siempre más avanzada. Y alrededor de esta jurisprudencia, digamos que se está de alguna forma construyendo un modelo, ¿no? Un modelo que podemos hoy indicar bajo el título o la categoría de litigio estratégico climático. No podemos hablar de quizás de una categoría autónoma, de una herramienta autónoma, pero sí que podemos hablar de un modelo. Porque si vamos a observar lo que pasa a nivel global y lo que pasa relativamente al litigio climático como se está desarrollando a nivel global, sí que hay unos puntos comunes. El objeto de la demanda, es decir, el hecho de que haya una afectación de derechos presentes o futuros y una demanda que quiere implementar, digamos, o quiere obtener una condena de los estados o de grandes empresas para promover políticas más ambiciosas en materia climática. Entonces, eso por lo que se refiere al objeto. Más hay tratos comunes respecto a los demandantes. Normalmente son individuos o grupos de individuos, tal vez menores de edad, y reunidos en asociaciones transfronterizas o pertenecientes a network internacionales ONG. Es decir, eso también es muy interesante, porque también cuando hay demandas a nivel nacional, normalmente está llevado a cabo también por exponentes de estos networks o de estas asociaciones. Y eso es interesante porque demuestra cómo la preparación de la demanda y lo que la demanda tiene al origen es un razonamiento compartido a nivel global. El caso Neubauer, por ejemplo, que frente al Tribunal Constitucional alemán que mencionaba antes, se llevó a cabo por parte de Fridays for Future, ¿no? Entonces, el movimiento muy conocido gracias a su fundadora, digamos, ¿no? Greta Thunberg. Pero esto vale por muchos, muchos casos, es decir, que siempre son individuos o grupos de individuos, es decir, reunidos en esas asociaciones, esas organizaciones, y que también tienen un alcance a nivel internacional. Y luego los sujetos, por así decir, denunciados, ¿no? Los estados, tal vez la mayoría de las veces, cuando entonces en la persona, entre comillas, de los gobiernos, o grandes empresas, falta una S en empresa, grandes empresas multinacionales, ¿no? Que pero siempre su reflejo en el poder público. Claro, también aquí, que podría parecer un conflicto horizontal, es decir, entre ciudadanos y empresas, entonces, en su manera, entre sujetos privados, pero tal vez a la base de las políticas implementadas y desarrolladas por las empresas, hay leyes, digamos, o un enfoque jurídico del ordenamiento de referencia que, digamos, permite desarrollar un determinado tipo de políticas en materia de medio ambiente. Y porque, no sé si escucho solo yo un ruido de fondo. Quizás, no, no es un no, no, perdón. Es una cosa mía. Claro, ¿por qué hablamos de estrategia climática? ¿No? ¿En qué sentido hablamos de estrategia climática y cuáles son los elementos de esa estrategia? A ver, en primer lugar, los derechos, ¿no? Y en particular, pedir una protección que trasciende de situaciones individuales y concretas. En ese sentido hablamos del litigio estratégico. Esos individuos, esos grupos de individuos no demandan solo con la perspectiva de obtener la protección de una afectación o de un derecho concreto, de una situación concreta, actual, sino también tal vez hay, en la mayoría de las veces, la intención es la de desarrollar y acompañar un cambio social más amplio, es decir, determinar un cambio en las políticas públicas
en el contexto de referencias. La demanda judicial, que se convierte en una clave de acceso a las políticas públicas, gracias a, digamos, a esa afectación de los derechos, para llegar ¿dónde? A la ley, básicamente. Aquí también quizás hablo de ley en sentido amplio y general, pero para determinar y para desarrollar, para permitir un cambio a nivel normativo. ¿Y por qué, entre paréntesis, pongo la opinión pública? Porque desde mi perspectiva el litigio climático tiene sentido también cuando las demandas no obtienen pronunciamientos favorables. Eso es una cosa muy evidente, porque si la demanda climática tiene una repercusión a nivel mediático, cuando sí llega a un éxito favorable, pero tiene una repercusión mediática muy importante también cuando no tiene. Es decir, cuando los jueces, los magistrados dicen que no y de alguna manera declaran inadmisible o no reconocen protección, ¿no? Esto yo creo que sea también un elemento muy importante, es decir, cómo impacta el litigio climático a nivel de opinión pública también cuando el litigio climático no llega a un éxito favorable, ¿no? Y eso quizás es una de las tantas cosas negativas que conllevan las redes sociales, eso quizás es una parte positiva, porque sobre todo alrededor de estos temas se genera, ¿no? Se comparte, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, entre la población más jóvenes, unos argumentos comunes de gran importancia, ¿no? Yo recuerdo mis sobrinas de 10 y 11 años que hace unos años hubo una demanda de niños portugueses, era esa demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los niños portugueses para el clima, y claro, y ellas lo veían como una novedad increíble, y también lo veían como una lucha personal, ¿no? Y esto quizás era también gracias, repito, en las tantas cosas negativas que vemos y claramente no es el tema de hoy en las redes sociales, pero quizás a veces también se pueden observar algunas cosas positivas. Pero, claro, el litigio climático conlleva estos grandes puntos, nos permite determinar unos avances, pero también hay un problema de acceso a la justicia climática. Ese también menciono otra vez la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quizás justo sobre ese punto, al menos por lo que es mi enfoque en el tema respecto a al tema de la justicia, es una de las partes que he considerado de mayor interés desde mi perspectiva de la opinión consultiva, ¿no? Y que entendemos que el problema del acceso a la justicia climática por parte de la ciudadanía es un doble problema. Es decir, a veces es un problema de acceder literalmente a la justicia, es decir, de establecer una demanda y un diálogo con un juez, con la justicia. Y esto podemos ver que cambia mucho según, sobre todo a nivel constitucional y de justicia constitucional, según que haya mecanismos de acceso directo o únicamente indirecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Alemania, donde sí hay un mecanismo de acceso directo, es decir, los ciudadanos pueden, digamos, denunciar una afectación de derechos directamente frente al Tribunal Constitucional, se ha conformado una jurisprudencia climática que invece todavía no tenemos en Italia, donde el acceso, por eso pongo el ejemplo italiano, donde el acceso a la justicia constitucional es siempre indirecto. Es decir, tiene que pasar por un tribunal ordinario y lo que vemos en Italia es que eso está determinando un límite muy importante para determinar qué jurisprudencia superior, por así decirlo, jueces, magistrados superiores en el nivel, digamos, bueno, en el sistema ordinamental puedan pronunciarse sobre esos temas. Entonces, este es un enfoque, un problema de acceso en el sentido de establecer un diálogo con un juez. Pero el problema del acceso es también un problema de obtener justicia. Es decir, yo puedo acceder, puedo establecer un diálogo con la judicatura, pero tal vez eso se declara de alguna forma, llegamos a pronunciamientos de inadmisibilidad o hay obstáculos que determinan la dificultad de obtener pronunciamientos favorables, ¿no? Y yo aquí digamos, he destacado en particular tres problemas. Un problema es el problema de la formación de los magistrados. En Italia lo que hemos visto es que muchas veces la justicia
declara inadmisibles determinadas demandas también sobre la base del hecho de que no se hace la referencia debida a la documentación científica en materia de cambio climático, pero tampoco a los avances a nivel global que se han hecho a nivel del litigio climático. Tal vez el problema también de la legitimación colectiva. Lo que decía antes, el litigio climático no se funda sobre, tal vez, y la mayoría de las veces, sobre una afectación concreta y actual de un derecho, sino es una afectación también potencial y una afectación colectiva. Pero claro, donde no hay una posibilidad de acceder a través de una legitimación colectiva, ahí también no se materializa un problema de acceso o de demostrar la lesión, la violación de un derecho. Y el último es la configuración de estándares probatorios y en particular la inversión de los estándares probatorios, ¿no? Y eso es muy importante. Es decir, hasta ahora lo que se ha dicho es que si los ciudadanos, un grupo de individuos, llegan a la justicia, deben probar que han recibido una afectación a causa del cambio climático y en particular a causa de las políticas públicas que no contrastan el cambio climático. Esa tendencia también quizás debería invertirse. Es decir, no son los ciudadanos que tienen que demostrar de ser víctimas de una violación y que el clima tiene un impacto sobre sus derechos, sino quizás al contrario, es el Estado, es el sujeto público que tiene que demostrar de haber hecho lo suficiente para impedir la conformación de determinados daños. Entonces, ¿en qué sentido? Pero cuando accedemos al litigio climático, ¿en qué sentido, digamos, los derechos desempeñan esta función transformadora? Pues es una función transformadora cuando, sobre todo a nivel constitucional, se consigue cambiar la ley, por ejemplo, o es también una función transformadora porque cambia, gracias al litigio climático, cambia el alcance de la garantía de los derechos, ¿no? En particular, alrededor, yo aquí he puesto tres agujas, ¿no?, de una brújula. El papel de la ciencia, que se convierte en un parámetro necesario en el ámbito de la decisión judicial, pero también cómo cambia la concepción de espacio. Sí, Alicia. Perdón. La verdad es que interesantísimo. Nada más pedirte, veo que todavía tienes un par de láminas por seguir. Sí, Tenemos un tiempo amplio, voy no quisiera terminando. que nos Voy perdiéramos, terminando. pero gracias. Voy terminando. El espacio, es decir, cómo construir herramientas más allá del Estado y de la soberanía del Estado, y un problema, y también cómo cambia la concepción del tiempo en el ámbito del litigio climático. Es decir, proteger no solo las generaciones presentes, sino también las generaciones futuras. Aquí voy directamente quizás a esta idea. Y luego si hay preguntas o reflexiones, podemos aprovechar el turno de preguntas y debate. ¿Es posible afirmar al día de hoy que se está generando un constitucionalismo global a nivel y gracias al litigio climático y a las herramientas de contraste al cambio climático que se están construyendo? Yo digo que sí. Pero también tenemos que y también en esto notamos la función transformadora de los derechos en ese sentido, es decir, cómo los derechos están permitiendo transformar el paradigma constitucional a un paradigma constitucional global, ¿no? Pero ¿qué hablamos cuando hablamos de constitucionalismo global? Aquí hay varias teorías, hay varios enfoques, ¿no? Quizás muchos de ustedes habrán leído un maestro italiano que también desde el centro de estudios hemos trabajado mucho, que es el profesor Ferraioli, e una propuesta, ¿no?, de constitución de la tierra. Y una propuesta que a mí me llama muchísimo la atención, con toda digamos, lo que conlleva, ¿no?, también la parte utópica, quizás, y que el mismo profesor Ferraioli admite, es decir, la dificultad de verdad de construir un documento compartido y de trasladar un paradigma de constitucionalismo rígido a nivel global. Pero es verdad también que lo que podemos observar, que quizás un modelo de constitucionalismo global que por ahora
se está desarrollando y en el futuro yo creo que todos esperan vivir en paz alrededor y gracias a un marco jurídico común que proteja los derechos de todos y de todas, ¿no? Pero que un modelo de constitucionalismo global que se va desarrollando es un modelo de constitucionalismo cooperativo. Y entonces de constitucionalismo multinivel, que no significa quizás renunciar a la soberanía de los estados, no significa destruir la soberanía de los estados, pero hacer que los estados cooperen, en particular alrededor de herramientas comunes y alrededor de factores de integración, ¿no? En distintas partes del mundo. Eso se ve en Europa por ejemplo, con la Unión Europea. Vivimos, como puedo decir, procesos de integración a nivel supranacional, ¿no? Y el litigio climático en particular, yo creo que de alguna forma está favoreciendo una conformación de un marco común de lucha al cambio climático. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque se está conformando un modelo alrededor de elementos compartidos y de ideas compartidas. Aunque luego claramente cambien los sistemas jurídicos, cambien las reglas que nos damos, cambien las modalidades de acceder a la justicia, cambien los tribunales, pero hay un modelo común a nivel global y quizás el cambio climático y los derechos en el contexto del cambio climático están permitiendo esta transformación. Es decir, llevar el constitucionalismo, y cuando hablo de constitucionalismo me refiero en particular a ese paradigma rígido, es decir, construir herramientas que ya no pueden volver atrás, ¿no? Sino podemos solo mirar al futuro y también a la protección de quien vendrá después de nosotros, y entonces la construcción de este marco común global alrededor de un problema que es un problema global. Lo del tiempo lo mencionaba antes, y el problema de la tutela de las generaciones futuras que se ha mencionado también en la introducción. Y de verdad resumo en una palabra esos esquemas y gráficos que les pongo aquí. La tendencia, esa es una encuesta que se hizo en España, tampoco se refiere a Europa, es decir, entonces a la población de un singolo estado, pero hay una tendencia. Es decir, que se nota de manera siempre más sólida y siempre más evidente cómo la ciudadanía dé siempre más importancia al desafío medioambiental y en particular al desafío climático. Y cómo a la hora de orientarse al voto, es decir, en sede electoral, los temas electorales y los temas medioambientales y climáticos desempeñan un papel siempre más importante en llevar a la ciudadanía a votar por un partido o por otro. Y eso yo creo que sea un problema muy importante, no un problema, una cuestión muy importante y muy interesante, ¿no? Es decir, que por un lado hay una petición desde abajo de construir herramientas comunes contra los daños medioambientales, contra el cambio climático, y entonces cómo esto convierta el desafío climático no solo en un desafío informativo, no solo en un desafío de derechos, sino también en un desafío educativo. Sobre todo porque son las nuevas generaciones las que quizás todavía, aquí también, según el sistema que tengamos de referencia, todavía no votan, pero que sí mañana votarán y que quizás podrán orientar de manera siempre más fuerte, siempre más sólida su voto, entonces su preferencia por un programa electoral u otro, alrededor también del compromiso climático de los representantes o posibles representantes políticos. Yo con eso lo termino y de verdad, muchísimas gracias por la atención y espero haber puesto en la mesa elementos para la reflexión sobre esos temas. De verdad, muchísimas gracias. Excelentísima presentación, Giacomo. Realmente saber que tenemos investigadores García Pelayo es una garantía de solidez y de profundidad. Mil gracias. Tenemos varias preguntas. Voy a leerte las primeras, quizá las primeras tres, si estás de acuerdo, para que de ahí tú puedas empezar a reflexionar. Mario Maldonado te pregunta, ¿qué papel desempeñan los parlamentos en la transformación o cambio de visión sobre el medio ambiente? ¿Y cómo evitamos que la agenda climática, aún con toda la evidencia científica que existe, quede capturada por
ciclos políticos coyunturales. Esa es la primera. Rosa Sandoval te pregunta qué pueden hacer las empresas o los grupos sociales para promover los derechos climáticos y mantener compromisos en esta materia en países donde sus líderes tienen un enfoque regresivo al respecto. Y esto se conjuga también con la pregunta que nos hace Salvador Moreno. Finalmente, la Miguel Ponce González en esta sección dice, en poco más de un siglo, la población mundial creció 5 veces, pasó de 1.600.000 millones en el año 1900 a 8.000 en el 2025, y en los próximos 20 años tenemos 10.000 millones. La presión sobre los recursos humanos será mucho mayor, energía, alimentos. Considera que hay una solución real entre los efectos adversos del cambio climático por solo el establecimiento de derechos que muchas veces no se respetan. No sé si quedaron claras, pero estas son las 3 primeras preguntas. Ya como la palabra es tuya. Hola. Muchísimas gracias por las preguntas. A ver, las tres muy interesantes. Y sobre los parlamentos. A ver, y repito, por la sede es solo específico, que es un discurso general, no me refiero a ustedes o a ningún contexto político en particular, ¿no? Pero quizá un problema que tenemos a nivel democrático y que tal vez también es casi una patología de la democracia, que la democracia es intrínsecamente favorable a favor del presente. Es decir, el sistema democrático está diseñado para escuchar, en primer lugar, el presente, ¿no? Y, a ver, os comparto esta que, repito, es una observación exclusivamente teórica, ¿no? Pero es verdad que tal vez, sobre todo en los procesos electorales, la formulación de los programas políticos se funda ante de todo sobre escuchar, digamos, a lo que ya existe y a quienes ya existen para resolver problemas actuales. Y tal vez, porque eso tiene que ver con nuestro análisis, porque tal vez esto es justo un problema del cambio climático o del medio ambiente, donde el daño medioambiental no es tan evidente, no es tan evidente, o encima también hay a veces la idea que haya un contraste, una contraposición entre una conversión a una economía sostenible y los intereses económicos también de la ciudadanía, ¿no? En Europa hace poco, por ejemplo, había el compromiso gracias al Pacto Verde Europeo, de pasar a vehículos eléctricos totalmente a energía eléctrica, y hace poco la Comisión Europea ya dijo, eso no lo conseguimos y tenemos que pagar del 100%, lo vamos a hacer al 90%, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eso tiene un impacto económico que quizás no nos podemos enfrentar. Pero muy concretamente, ¿qué podemos hacer? Por un lado, yo creo que el desafío educativo es un elemento. Es decir, si es la misma ciudadanía que pide, digamos así, de hacer frente a esos temas, y si esos temas adquieren relevancia en la formación de la opinión pública a nivel educativo, que simplemente quiere decir demostrar a la gente a todos los niveles, desde el ámbito profesional hasta el ámbito escolar, demostrar lo que está pasando y cómo nuestra vida cambia alrededor de esos grandes temas. Eso sí determina también un cambio en lo que decía antes, en la orientación, ¿no? Al voto. Y quizá eso puede responder parcialmente y, no sé, a las otras preguntas. Es decir, si es un cambio que llega del bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a un problema sistémico hay que construir un diálogo sistémico alrededor de esos temas, ¿no? Y que también no respeten las conjunturas, digamos, políticas del momento, sino que la ciudadanía, los electores sean conscientes de la importancia del tema, así como es importante la vivienda, así como es importante el tema del trabajo, así como es importante la universidad o la educación, también el medio ambiente y el clima, ¿no? Y si esto cambia, si favorecemos un cambio desde este tipo
yo repito, siempre empiezo del nivel escolar. Es decir, yo creo que las nuevas generaciones tengan que ser siempre más conscientes de lo que está pasando, por dos razones, porque son los futuros electores y porque son los que más están expuestos a la desinformación en redes sociales. No solo claramente, pero sobre todo, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ir por ahí. El problema de las empresas es un problema enorme que tenemos. Y lo vemos alrededor, si nos fijamos, alrededor de todos los desafíos globales. Porque el problema de las empresas lo encontramos alrededor del cambio climático, que es un desafío global, y alrededor de la inteligencia artificial, que es un desafío global. Yo ahí también, así como se está tratando de determinar límites a las empresas y a las grandes multinacionales en materia de inteligencia artificial, menciono, por ejemplo, el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, que tiene muchos fallos. Es decir, no es un instrumento perfecto, pero es un instrumento, es un paso, y lo mismo quizás sería necesario implementarlo también a nivel medioambiental y climático. No sé si contesto suficientemente a las preguntas y a las tres preguntas. Gracias, sí. Te paso a otra serie de preguntas. Giacomo, nos pregunta Felipe Hernández, ¿el cambio climático por su gradualidad no representa un punto de ruptura como el COVID, por ejemplo? ¿Consideras que esta gradualidad es positiva teniendo en cuenta que los cambios legislativos también suelen ser graduales o al no ser esta gradualidad tan marcada se convierte en un problema? Te paso a una más. Es posible que el reconocimiento, este es de Gabriel Gali, es posible que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza sea la única forma real de proteger los derechos humanos de largo plazo, o se podría desproteger a las personas más vulnerables al otorgar personalidad jurídica a ecosistemas que podrían entrar en conflicto con necesidades humanas inmediatas. Esas son, Giacomo. Muchísimas gracias. Otras preguntas muy interesantes. Sobre la idea de la gradualidad. Es decir, comparto, no sé si, es decir, comparto la idea de que efectivamente lo de la gradualidad es en cierta medida una ventaja que tenemos porque nos permite, es una ventaja, porque y tenemos que reconocer una cosa, no podemos cambiar nuestro sistema económico productivo de un día al otro. Yo cuando leí, estaba todavía escribiendo mi tesis doctoral, cuando la Unión Europea comunicó lo del Pacto Verde y de las medidas que se iban a tomar en materia de decarbonización, yo leí todo con un interés inmenso, claramente. Pero no me di cuenta que los objetivos que se estaban poniendo eran irrealizables. Y de hecho, ahora que vamos a llegar digamos, a unas fechas, la primera del 2030 y la segunda del 2050, puso la Comisión Europea, se han dado cuenta que determinados objetivos no eran realizables y han bajado el nivel de expectativa, han bajado el nivel de ambiciosidad, ¿no? De un 100% de decarbonización hemos pasado al 90%. Por ahora. Es verdad también que, digamos, el contexto geopolítico influye mucho en esto. Eso en Europa lo vemos en particular en determinados países que tienen, digamos, una dependencia de determinados países a nivel de recursos naturales muy fuerte, ¿no? Antes era con Rusia y con Emiratos Árabes, es decir, que se empiezan a dar cuenta, ¿no? Que de alguna forma, y las guerras que hemos vivido, que seguimos viviendo, han influido también en ese proceso. Es decir, el cambio también en las políticas europeas también viene un poco de ahí. Pero sí,
estoy de acuerdo que tiene que ser, bueno, digo, estoy de acuerdo, no sé si esa es la posición del diputado, pero que creo que sí, la gradualidad nos da una ventaja, pero al mismo tiempo no puede alentar este proceso. Y también porque hay esos dos factores, porque si por un lado las políticas públicas son quizás son lentas, y también aquí me refiero, hablo a nivel general, por el otro lado el contencioso con clima, el litigio climático es siempre más frecuente, ¿no? Entonces notamos siempre más demandas a nivel judicial en materia de clima. Ah, y también quiero subrayar, es verdad, hay una diferencia con el COVID, pero quizás el COVID fue un punto de ruptura también porque el COVID era una emergencia de verdad. Es decir, cuando ha llegado el COVID, desde el minuto cero se sabía que en algún momento esto iba a acabar. Hemos acabado, claramente se podía acabar antes, se podía acabar después, también dependiendo de la ciencia, de las vacunas y de todas las medidas pero se sabía que era una emergencia, ¿no? Se sabía que, o al menos gran parte del mundo confiaba en el hecho de que la ciencia iba a encontrar una solución y se ha encontrado. El problema del cambio climático es que es gradual, pero es sistémico. Es decir, que es algo que no va a terminar solo, es algo que necesariamente tenemos que cambiar de dirección. Entonces sí, es decir, mecanismos graduales, pero que se hagan, ¿no? Y eso, desafortunadamente, lo que se nota, sobre todo desde la perspectiva de la Unión Europea, es que ahora ha habido cambios que han demostrado como quizás la Unión no era bastante resilientes en materia medioambiental, porque quería proponerse como líder a nivel global en materia medioambiental y al final le está demostrando que no es así. Al menos esa es mi visión, ¿no? Entonces, sí graduales, pero también construyendo herramientas rígidas también para contrastar lo que se decía antes, las conjunturas políticas, es decir, construir marcos comunes o, digamos, también a nivel nacional para, de alguna manera, encajar el tema, de determinar una rigidez de este tema para que no desaparezca, para obligar también a las generaciones futuras de representantes, ¿no?, a seguir en esta gradualidad. Y por lo que se refiere a los derechos de la naturaleza, estoy de acuerdo que a veces hay un problema de ponderación. Es decir, a veces el equilibrio no es tan evidente. Por ejemplo, tal vez las estructuras de energía sostenibles destruyen el medio ambiente o afectan los paisajes, por ejemplo, determinan una afectación de los paisajes y tal vez también del medio ambiente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las palas eólicas, ¿no? Ahí hay un problema de ponderación, porque por un lado protegen algo, pero por otro lado se pierde otra cosa. Entonces, el problema lo entiendo y quizá pero esto, el problema es siempre encontrar un punto de equilibrio, un punto de ponderación. Y el punto de ponderación quizás es la protección común, es decir, el punto de equilibrio está ahí donde donde ecosistemas, digamos, y seres humanos no viven, digamos así, en contraposición, sino son, digamos, hablo de sujetos conectados, interconectados, ¿no?, en el desafío con que tenemos que luchar de alguna manera. Entonces, yo creo que sí, es un problema, eso quizás es más un problema, más que del decisor político, es un problema de la jurisprudencia. Aquí sí que tiene más responsabilidad la jurisprudencia que el decisor político. También en individuar los límites, porque tal vez el clima y el medio ambiente en general, más que en un objetivo, se convierte en un límite de las políticas públicas, ¿no? Entonces, pero un límite que tal vez tiene que determinar la jurisprudencia, y quizás está bien, tal vez, que lo haga la jurisprudencia, que la jurisprudencia también individue ese límite. Pero también, una última observación, es inevitable que lo haga la jurisprudencia si este marco común que se está desarrollando viene, entre comillas, del bajo.
es decir, por las demandas de los ciudadanos, de sus grupos, ¿no? Y del litigio climático. No sé si he sido claro y espero haber contestado las preguntas de manera precisa, digamos, lo intenté. Clarísimo, clarísimo. Ya como nada más quiero comentarle a todos los participantes que en el micrositio del Observatorio Legislativo de Asuntos Globales va a estar tu presentación grabada, porque creo que hay Ah, que escucharla y a escucharla, también las láminas que has presentado. Yo quiero simplemente primero agradecer la presencia, sin duda, de la diputada Gabriela Benavides, de la diputada Marisela Silva y de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, la diputada Irma Juan Carlos y la diputada Xochitl Teresa Azola. Y simplemente concluir, podríamos quedarnos acá hablando de este tema tiempo más. Ojalá tengamos las puertas abiertas contigo, sin duda, con el centro para seguir dialogando estos temas tan importantes que nos hacen darnos cuenta que la situación en México hoy no está o sea, hay una brecha entre lo que tú nos estás presentando que sucede en Europa y lo que vemos aquí en México. Pero creo que un punto importantísimo a lo que nos concierne, sobre todo en una Cámara de Diputados, es lo que comentas sobre el tema de la educación. O sea, en la medida que vamos generando ciudadanos educados desde que son pequeños, viene la demanda por estos derechos. Entonces, creo que esto es hablando de dónde debiéramos poner el ojo aquí, los legisladores mismos, es quizá en esos temas de ir creando la demanda para que estos derechos se entiendan y se apliquen y se protejan. Agradecerte, ya como no sé si la diputada Gabriela Benavides quisiera hacer algún comentario. Eh, Claro que sí. Felicitar al ponente y por supuesto a todos los participantes. Felicitarte, Alisa. Como bien lo dices, el tema de la educación ambiental y bueno, la exposición que habla de este gran problema y del problema de la falta de veracidad en mucha información que se maneja, si estamos ya en una época de catástrofe, si lo tenemos que ver desde un punto de vista de los derechos de la naturaleza o derechos humanos, la verdad que da mucho, mucho para analizar. Felicitarlos a todos y por supuesto reiterarnos a las órdenes. Su servidora desde la comisión y como parte del Partido Verde Ecologista de México hemos presentado ya iniciativas que tienen que ver con la educación ambiental desde los niveles básicos de educación y creo que por ahí va el tema, ¿no? Entonces, pues felicidades a todos y gracias por la invitación. gracias, Gabriela. Hay un reconocimiento para ti, Giacomo. Gracias nuevamente y es un reconocimiento que queremos llegar de parte del doctor Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Gracias de veras. Gracias al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a Maite eh, por esta confianza, a todos ustedes por su presencia, que todos tengan un gran día. La verdad nos llevamos mucho en qué pensar y mucho, sabiendo lo mucho que todavía tenemos que avanzar en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Giacomo. Quedamos a disposición. Gracias, Aliza, gracias, diputados, diputadas, la presidenta, de verdad, ha sido... Y nada, espero que haya más ocasiones, de verdad. Muchas gracias.